Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir de nuevo y vamos a comenzar la segunda sesión de esta jornada de Historia y Patrimonio Minero de Linares. Y lo vamos a hacer con José Dueñas Molina. José Dueñas Molina es natural de Linares y ha sido profesor titular de las escuelas universitarias en la Universidad de Granada y en la Universidad de Jaén, del Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos. Líneas de investigación, minería histórica, patrimonio arqueológico, minero e industrial. También es especialista en diseño gráfico aplicado al patrimonio, a la ingeniería y al medio ambiente. Es ingeniero técnico en explotación de minas por la Universidad de Granada, máster en prevención de riesgos laborales y seguridad en minería, energía, obras subterráneas e industriales, afines por la Universidad Politécnica de Madrid. Jefe de explotación de minas, Moneténeme y Teremar, en La Coruña, jefe del Servicio Topográfico y de la Oficina Técnica en Minas La Cruz de Linares, es miembro de la asociación del colectivo Proyecto Arayanes y autor de publicaciones y artículos sobre patrimonio minero e industrial y su puesta en valor. Tengo además que decir que Pepe Dueñas, José Dueñas, pues forma parte de la organización de este proyecto, de esta jornada, y la verdad que sin su colaboración hubiera sido muy complicado, sobre todo el día de mañana, ¿no? Porque él, la verdad es que me ha ayudado bastante en la elaboración y en el diseño de ese itinerario que mañana vamos a disfrutar. Hoy, en este caso, esta tarde, pues va a comenzar la sesión entrando en la edad contemporánea, haciendo una conferencia que se llama impartiendo una conferencia que se llama Auge y declive de la minería en Linares, siglo XIX y siglo XX. Así que, Pepe, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente, y a la UNED, en este caso también al Ayuntamiento, por brindarnos la oportunidad de participar en este curso, que lo hemos hecho con mucho agrado, la gente del colectivo, que participaremos también mañana, ¿no? Bueno, hablaros de las minas de Linares, a la gente de Linares, en esta última etapa es prácticamente imposible. Aquí casi todos lo saben, pero bueno, haremos un intento porque hay otra gente que efectivamente no está aquí. Bueno, cualquier persona que se acerque, ¿se oye? ¿Acerco más? ¿Vale? Sí. Cualquier persona que se acerque a nuestra ciudad desde lejos va a encontrarse un paisaje parecido al que tenemos aquí, ¿no? Un paisaje que forma parte de esta identidad cultural desde hace muchísimo tiempo, y si tuviéramos la oportunidad de acercarnos un poquito más, entonces ya veríamos con detalle algunas de esos elementos del patrimonio, de este caso de la actividad minera. Prácticamente esta es la última mina que se trabajó, es el Pozo del Cobre, que mañana será una de las vistas que tengamos cuando vayamos a hacer la ruta, ¿no? Ni que decir tiene que ese patrimonio que estamos viendo ahora mismo ha habido un momento determinado de nuestra vida local el que ha tenido otro aspecto muy diferente, y este sería el que tenía en el siglo XIX, ¿no? En ese caso tendríamos el lavadero de Arrayanes, y aquí tendríamos también en la parte superior derecha también la mina de Arrayanes, San Gabriel, la que está apareciendo ahora mismo en Santa Elena, y abajo tendríamos las minas de los Lores, que todos conocemos por la cercanía de la población de Linares y la fundición de la tortilla, de la Cruz, ¿no? Y de esos restos tan emblemáticos que hemos visto, pues nos queda un paisaje que hemos iniciado la conferencia, y con algunos detalles para que se puedan ver de lo que podemos observar en nuestro territorio, ¿no? Elementos del patrimonio que hoy forman, como he dicho, parte de nuestra identidad cultural y de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos los que vivimos, en este caso, en el distrito Linares, La Carolina, ¿no? De todo esto, este sería, por ejemplo, las minas las que están abajo, sería el Filón del Cobre, donde mañana iremos a ver, ¿no? Que quedan exactamente los mismos elementos de arquitectura industrial, en este caso Las Cabrias, es el único lugar donde queda, puesto que se cerraron, como veremos después, en el año 91, ¿no?
De todo este patrimonio, que vamos a hacer un repaso rápidamente para que recordar lo que tenemos, ya nos meteremos en el auge de la minería en el siglo XIX, pues tenemos esta lista de patrimonio tan tremendo en nuestra ciudad, desde, como esta mañana han comentado, asentamientos de la Edad del Bronce, tenemos sitios romanos, tenemos 38 sitios romanos, incluso algunos más. Cuando estaban haciendo la conferencia esta mañana, se estaban visualizando lo que Domènech había visto, pero claro, Domènech yo me lo imagino como en aquella época con sus 4 latas dando vueltas por ahí, el pobre solo, pero había elementos que no pudo ver del todo el territorio. Hay muchísimos más que nos han aparecido aquí esta mañana y que podemos disfrutar 38 de ellos en nuestro territorio, ¿no? Plataformas de Malacate, casas Wing, chimeneas 150, casas de bombeo de la Revolución Industrial nos quedan 36, 92 casas de calderas, 260 casas de máquinas, cámaras de mampostería que también veremos mañana 27, metálicas 21, una máquina, una casa Bull, que es la única que queda en el mundo en pie, y torre de perdigones 5, lavaderos de 54 lavaderos, por este caso central eléctrica 5, ¿no? Bien, nos situamos ya entonces nos vamos a situar, hacer una entrada, una pequeña introducción al siglo XIX y en este caso el siglo XVIII, que hemos estado también esta mañana observando las explotaciones mineras, comentaban, no hay indicios de ellas, no se ven por dónde están, efectivamente. Ahora también eran explotaciones pequeñas, estaban en manos de familias y de hecho se extraía poco mineral. Tanto así que en este caso incluso el rey reclama que haya esos 300 mineros, plomeros que han hablado aquí, porque necesitan material, en este caso, no solamente para las balas. Por ejemplo, los techos del Escorial, la techumbre de impermeabilización del Escorial están hechos con el plomo de Linares, el de Aranjuez, el de las Cazas de Toledo, es decir, hay un montón de edificios reales que se hicieron con el mineral y ese fue el origen, en este caso, de que incluso con las caballerías que hablaban esta mañana, impedían los caminos, que se atascaban en los bueyes, pues se concentraron aquí en Linares, no solamente el plomo, sino el mármol que venía de Macael, se dejaba aquí en Linares y luego se transportaba todo para los palacios reales, ¿no? En ese momento la minería está, como vemos ahí, en pequeños hombres que hacen agujeritos, un pequeño horno y sacan el mineral, como vamos escasamente, no de una forma industrial, pero bueno, no muy industrial, pero sí con muchos pocos hacen un mucho, como dice el refrán, y en este caso van a darle esa importancia a la minería. Prácticamente en ese siglo XVIII la minería está fundamentada en Arrayanes, que es la gran mina que el Estado va a trabajar sobre ella, ya que el Estado había trabajado en distintos filones, no solamente en el filón de Arrayanes, había hecho en Alamillo, había hecho también en La Cruz, distintos elementos y al final se quedó solamente con Arrayanes, pero gracias a eso tuvimos luego la minería que vamos a ver. Esto va a cambiar cuando se haga la liberación del plomo, ¿no? Cuando se hace la liberación de la minería. La minería hasta ese momento no pueden hacerse concesiones que no sean los extranjeros, no pueden hacer concesiones, tienen que ser simplemente asociados con españoles, ¿no? En el siglo ya XIX va a haber un acontecimiento importantísimo que va a cambiar la infraestructura y el pensamiento de lo que va a ser la mina, que es la ley de 1825, que Fausto de Luyar, el inventor, el descubridor del wolframio, cuando lo es director general de minas, hace ese proyecto de ley, que luego van a ser distintos proyectos a lo largo del tiempo, en el 49, el 59, o en este caso incluso la revolución del sexenio revolucionario con la ley del 68, ¿no? En este caso sí autorizan, dice, autorizo a todo español o extranjero a realizar trabajos para descubrir, reconocer y adquirir los criaderos minerales. Ese es el origen de la minería. Hasta ese momento no hay prácticamente minería. La minería es muy escasa y están prácticamente abandonadas porque el agua no puede trabajar sobre ella, ¿no? No se puede trabajar sobre ella. Un trabajo muy artesanal, pero bueno, eso va a ser el inicio de que lleguen a nuestra comarca las compañías extranjeras. En este caso, en 1825, va a permitir que en la ley ya se establezca, se concedan 325 concesiones mineras. ¿Qué es una concesión minera? En este caso llamamos concesión minera, pero realmente la ley lo que dice, habla de una pertenencia minera. Una pertenencia minera sería la proporción de terreno que el Estado va
a permitir que a cualquier persona nacional o extranjera esa superficie le da posibilidad de que pueda trabajar sobre ella. Vamos a ver el ejemplo del coto de la luz, que estaría por aquí. Ese sería el coto de la luz. Y en este caso aparecerán por muchos de los elementos de las distintas pertenencias mineras este tipo de estructuras de piedra que popularmente aquí se le conoce con el nombre de mojones, ¿no? De mojones. Bien, en este caso, la ley de 1825 está hablando de una superficie de 200 por 100 varas castellanas. Una vara castellana es 0,85, 0,84, 30 y algo, 0,85 metros. 200 varas castellanas por 100, 1825. En la ley del 48 va a ser 300 por 200. Y así va a ser también en las siguientes 59 y la del 68. En el 68, ¿dónde van a cambiar? Van a ser entonces rectángulos o cuadrados, como el que veis aquí en esta parte, de 100 por 100 metros de lado. Y así se va a mantener hasta las distintas leyes actuales. Bueno, ya cambiarían luego muy actualmente con la cuadrícula minera. Bien. Eso para que hagáis un concepto de cuál sería la propiedad y que por qué muchas veces no salían esas minas anteriormente, no se localizaban. No había mojones. Decía un profesor que yo tuve de topografía, dice, antiguamente, dice, metafóricamente, tiraban una bala, donde caía la bala, esa era la concesión minera. No era así, la ley decía los metros que había, pero luego cómo se mantenía. Vale, no me entretengo aquí, que si ya estoy viendo a mis compañeros que ya me están mirando para que no me pare mucho. Bien, en este caso el territorio de nuestra comarca está diferenciada en dos elementos filonianos. En este caso sería en la parte de Linares, que sería la que tenemos aquí, y la parte de la Carolina. Asociada a ella vamos a ver esta concentración, aplicando esas leyes que hemos visto de 1825, el territorio va a ocuparse con estos espacios territoriales que van a ser los que van a dar lugar a la mina. Una mina en concreto, como puede ser esta, Minas de la Cruz, ese sería el ejemplo que podríamos ver. En este caso, la línea amarilla estaríamos hablando de 1830, la línea verde de 1860 y el plano es de 1928. Ahí ya nos vamos a ir dando cuenta de que un auge va importante aquí porque hay mineral, pero como en profundidad el mineral va perdiendo y ese va a ser luego el fracaso de minería, pero no nos anticipemos a qué sería la parte final. Este dato es curioso, significativo. Número de registros mineros que va a haber entre 1860 y 1900. 4.930. Estamos ya en un apogeo de la minería. No estamos en 1825. Aún no ha llegado la tecnología del vapor, que va a venir después. 1901, 1950. Ya estamos en el siglo XX. 9.668 registros mineros. Y ojo a este dato. Entre 1900 y 1910, 10 años exclusivamente, antes que lleguemos a la crisis, 5.409 registros mineros. Ahora sí nos podemos hacer una idea de por qué eso está totalmente oscuro, lleno de esos rectángulos y de esas minas que van a dar lugar a la importancia de este distrito. Como decía anteriormente, en esta ley de 1849 y la ley del 2545, 325 concesiones. Este plano que veis aquí es el plano más antiguo en el que tenemos datos de la época, 1832. Ese es un plano que copiaron de la Cruz, que va a ser uno de los filones importantes, como ahora veremos, que hizo Francisco Goyanes, que fue un ingeniero de minas, que hizo bastantes informes de la zona. Bien, en esa época de 1825 y 1849, ¿qué empresas trabajan en nuestra comarca? Uno ya va entrando en edad y tiene que beber agua. Mira, principalmente van a ser los filones siguientes. Filón de Arrayanes, van a ser siempre los mismos. Filón de Arrayanes, filón El Mimbre, filón El Madroñal, el filón de la Cruz, que es este que acabo de poner ahora. En este filón de la Cruz se van a hacer distintos departamentos y aquí, en ese filón de la Cruz, es donde va a empezar la revolución industrial en nuestra comarca. Filón de Alamillo, filón de Cañadicosa y de Bailén. En todos ellos, menos en el de Bailén, trabajó el Estado y hizo socavones en 1700 y algo, ¿no?
En este filón de la cruz va a suceder algo curioso y la culpa la tiene este personaje que se llama Narciso Cuadrado. Narciso Cuadrado era un señor que en este caso tiene una sociedad Guedifer Cuadrado y compañía, y que había inventado en 1842 un sistema, que así lo dice la prensa, un nuevo sistema de fundición, de cobre. Y la aplicación era un sistema bastante novedoso y le llamó la atención a mucha gente. ¿Y entre quién le trae, y a quién le llama también la atención? Pues a un visitante que un año después, el 20 de marzo de 1843, viene a la zona, que es Joseph Malachy. He puesto M. Malachy, pero es Joseph Malachy. Este es un ingeniero inglés que seguramente estaría en Guadalcanal, vendría por esa zona, que ya estaban los ingleses en esa zona, y viene a Linares a ver. Y dice que esta mina que está viendo es de las primeras y mejores que hay en Europa. Este hombre va como hacemos todos, luego ve algo que le interesa y, como se dice coloquialmente, y ahora lo casco. Ahora va por ahí y lo cuenta en los periódicos ingleses. Claro, los periódicos ingleses lo cuentan y dicen que aquello tiene un criadero de los mejores de Europa. Pues llama la atención y ese es el reclamo para que vayan a venir compañías inglesas. Ya en 1851, en Aurora Minera, dice que había instalado una máquina de vapor, Narciso Cuadrado. Bien, entonces, Malachy, que con esas noticias, en 1843, empieza a llamar esa atención en la prensa inglesa y empiezan a venir gente. Pero antes de que venga gente, el primero que viene es él. Y va a constituir una empresa con Narciso Cuadrado y se va a instalar precisamente en este tercio de la mina. ¿Veis? Este se llama Pozo de los Ingleses. Eso es en la cruz. Ahí es donde van a trabajar ellos y van a instalar la primera máquina de vapor. En este caso, 6 años antes que se instaló luego en Pozo Ancho, ¿no? ¿Quiénes son los primeros trabajadores ingleses que vienen a esta comarca? En este caso, Luis tiene la facultad de custodiar, Luis Rabaneda, este pasaporte inglés que es de 15 de enero de 1846 y ya hablan de los mineros que van a venir a una compañía para trabajar en esta zona. Y van a ser estos que vienen aquí. No hace falta que os lo lea. Esta compañía, en teoría, siempre hemos pensado que eran los primeros, pero realmente no eran los primeros. Los primeros ingleses que vienen a la cosa es Malachy. ¿Por qué sabemos que Malachy es el primero que viene? Pues porque tiene la desgracia de morir y en el registro de Linares existe su acta de defunción. Joseph Malachy muere el 14 de enero de 1845. Esta es pero junto a Malachy vienen más, que no sabremos dónde están. Ellos mueren. Ellos no son, estos tres que hay ahora mismo, esos indicativos que os pongo de fallecimiento, la acta de fallecimiento, está Malachy, está Kennebec y William Gregor. Ninguno de esos tres figura en el pasaporte del 46. Luego ellos son los primeros mineros que vienen, que encima mueren y no tienen donde enterrarse y se entierran a la afuera del cementerio, que ahí lo pone, enterrado en la afuera del cementerio. Luego ya sí, en el mismo 1846, en enero viene y muere uno en julio, el 25 de julio, que es John Thomas. Ese tampoco va a ser enterrado y eso es lo que dará pie luego a que en 1855 el cementerio inglés haya que constituirlo para que estas personas que vienen de fuera no se queden ahí. Los adventurers son los que entonces van a vienen a hacer esa llamada que Malachy había hecho, se presentan en nuestra zona, son gente que tiene una experiencia de minera histórica y van buscando elementos que no lo he dicho anteriormente, de escoriales, que había puesto ahí para que enseñarlo, y esos son los que van a intentar llevar esa información a Londres, buscar empresas y dinero para constituir la empresa. Incluso ellos, incluso las dirigen, ¿no? Ese es el caso de los Adventurers. Uno de ellos es Duncan Shaw. ¿Quiénes van a ser, en este caso, las primeras compañías inglesas que van a venir a la comarca? Las primeras compañías se registran en el 24 de enero de 1844. ¿Acordáis que he dicho que Malachy en el 43 había dado ya su voz de alarma? En el 44 ya empiezan aquí, estos Adventurers, a hacerse con el territorio. Y hacen minas. Algunas de estas concesiones, de estas minas que hay aquí, no pertenecen a Linares.
porque en ese momento Linares es la cabecera del distrito en jefatura de minas, de las provincias de Jaén, Córdoba y Ciudad Real. Es decir, que si estos ingleses querían denunciar una mina en Córdoba, tenían que venir a Linares y denunciarla aquí. De hecho, algunas de las que hay aquí no son de Linares, son de Córdoba. Pero también los franceses hacen su presencia en esta comarca. Y en este caso es el primero de todos, se llama Pilet, Gabriel Pilet, que es francés, que constituye una sociedad, en este caso en Lyon, y va a explotar minas. Este hombre va a trabajar aquí y muere aquí, en esta zona, y la mayoría de ellas. No tiene nada que ver con los que vienen aquí, pero estos son los franceses que se van a instalar en el filón de la Cruz, principalmente, ¿no? Y los tenemos aquí desde el año 1846. Estamos todos bordeando esa información que transmite Malaquí a la zona, ¿no? La experiencia de Pozo Ancho va a ser la significativa, va a cambiar el sentido del siglo XIX en cuanto a la minería. Marqués de Remisa, Gaspar de Remisa había abandonado, en este caso, la parte del filón La Cruz, la parte que pilla a lo que es Pozo Ancho, conocemos la carretera cuando vamos a Guarromán, la había abandonado porque el agua no podía con el agua. Tenía que emplear, fijaros, de los 380 trabajadores que tenía, 192 lo empleaba para sacar agua con cubetas. No podía, ¿no? Pero claro, aquí es donde llega Duncan Shaw, este adventurer, que era ingeniero y era director de Guadalcanal, viene a la comarca y le compra una pertenencia minera, en este caso en el año 48, y 4 más, 4 más junto con Giles, 4 más también en ese mismo mes. Ya tienen una agrupación de superficie suficiente para poder ir a Inglaterra y decirle, oye, que tengo una mina importante y quiero que vengáis capitales. ¿A quién logra traerse? Pues logra traerse a una gran empresa, a las Taylor. La empresa de Linares Lean Mining Compañía Limitada se funda en 1850, es la firma de Taylor e Hijos, y en este caso empieza la mina, los resultados son excelentes y establecen un desagüe, ya en este caso con vapor, como ahora veremos, que cuadruplica la producción que en este caso tenía Remisa. La mina que no era rentable empieza a ser rentable. Y este es el llamamiento real de que esta mina, que este edificio que veis aquí, esta fotografía la conseguimos en Inglaterra hace un par de años y es la más antigua que tenemos de esa zona. Y ahí tiene ese edificio que está desde 1849, es el inicio de esa revolución industrial que va a ser el boom de la minería, ¿no? Estas son una foto antigua de la máquina y el estado actual en el que se encuentra, ¿no? Bueno, ya sí tenemos los mimbres echados en este territorio y vamos a tener la oportunidad de desalojar del territorio a los elementos manuales que tenemos en ese momento, como eran los tornos de mano o lo eran los malacates, ¿no? Un malacate podía llegar como mucho a 150 metros, no había forma más. Y entonces aparece, en este caso, la tecnología del vapor. Máquinas que trabajan 24 horas al día y que pueden llevar entonces a unas profundidades de 400, 500, 600, 700 metros. En este caso, la bull de la casa que es única ahora mismo en el mundo, la bull de Guarromán, del Pozo San Andrés, y no solamente se van a utilizar en este uso del bombeo, sino también para las máquinas de extracción. Lo que antes hacía el torno de mano para bajar y subir los vagonetas, ahora va a hacerlo la tecnología de vapor. Algo realmente interesante e importante en ese momento. El vapor tendrá su aplicación no solamente en la mina, también lo tendrán en fundiciones. Ahí veis, por ejemplo, la chimenea que está echando humo, evidentemente, de Arrayanes están generando con vapor. Ya en el año 1852, los ingleses de los Taylor en Pozo Ancho se instalan en el 49, pero en el 52 ya movían con vapor la trituración del mineral, como veis con esa máquina que tenemos ahí. Y luego ya el desarrollo que el vapor va a tener va a ser cambiante, no solamente para las máquinas, como veis aquí en la parte inferior, se hacen tuberías, que también se hacen con vapor, e incluso la generación de eléctrica se va a producir con vapor, con una gran máquina, que la vemos aquí, una gran máquina
que con vapor hace el movimiento y en este caso el rotor lo está moviendo con los cablecitos que se ven por aquí y produciendo la electricidad. Es decir, que el vapor va a cambiar notablemente esa opción. Tanto es la importancia que tiene en el distrito esta aportación, esta innovación tecnológica, que el 40% de las máquinas que están en España, de la totalidad de España, están en Linares. El 40% de las máquinas de vapor que hay en España se utilizan en la localidad de Linares. En este caso, hay un periodo entre el año 44 y 49 que los extranjeros, en este caso movidos por los Ventures, van a ocupar la mayoría de extensión, como hemos dicho. Pero también, fijaros, 30 años más tarde, van a dominar el 40% de la producción de mineral. En este cuadro tenemos a 11 empresas extranjeras, 11, que producen 38.000 toneladas de las 100.626 que tiene el total, en este caso de los empresarios, del total. 62.000 eran de españoles, que eran 69, y 11 empresas extranjeras van a producir ese 40. De ahí la apuesta que hace la empresa extranjera, los extranjeros, en este caso, por cambiar la fisonomía industrial de nuestra comarca. Estas son una relación de empresas, tanto francesas, del Instituto y la Carolina, y sobre todo también de alemanas, porque hay belgas, suizas, hay una cantidad muy grande de empresas que van a venir a Linares y van a posibilitar ese boom y lo que nos vamos a encontrar luego en el siglo XIX, sobre todo cercano ya al final del siglo XIX, esa evolución de la ciudad, como veremos después, ¿no? En el distrito, compañía inglesa, aquí pues no vamos a hacer una relación, simplemente era para mostrarla, hay muchísimas, y aquí están expuestos hasta las fechas de inicio y cuando se van a ir, la mayoría de ellas, ¿no? Que van a coincidir todas en los primeros, casi todas, en la primera veintena del siglo XX, como veremos después. En este caso, 60 compañías son las que que hemos contabilizado nosotros con un rendimiento buenísimo y que se van a instalar entre 1850 y 1949. 100 años que van a estar en la mayoría de ellas. Y fijaros que los filones que ponemos ahí son los filones que hemos visto antes en 1825. Cañadicosa, Alamillo, La Cruz, Pozo Ancho, es decir, prácticamente son los mismos. Se incorporan algunos más y en este caso, lógicamente, las del Centenillo, minas que habían sido explotadas por romanos, pero que a partir de entonces, como ahora veremos, indicaremos, va a tener su boom también específico cuando empieza a declinar la minería linarense. La primera de ellas, recordáis que era la de 1850, la de la Linares Lean Limited, y la última, que se va a ir de aquí, es la de La Cruz. La Cruz se va en 1949. Después desde 1864 había estado aquí una misma empresa, que era una familia francesa, y se vendió. No se vendió por unos intereses porque ellos quisieran, en este caso, fueron motivados porque en este caso el Banco Central y la banca española que querían las centrales eléctricas que eran dominantes, las dominaban ellos, como ahora también comentaremos, pues querían las centrales eléctricas y la empresa dice, no, si os quedáis con todo el paquete. Pero no fue una mala apuesta porque simplemente 3 años más tarde habían recuperado la inversión, pagaron 49 millones de pesetas y 3 años más tarde ya habían conseguido la inversión que ellos habían hecho, ¿no? ¿Qué empresariado nos vamos a encontrar en esta zona y qué va a hacer posible ese desarrollo del auge minero en el siglo XIX? Pues empresarios que tenían una idea puesta en la tecnología, en que querían ganar dinero, pero a costa de buenas instalaciones. De hecho, hay instalaciones modélicas, como en este caso va a ser la de la tortilla, ¿no? Y nos vamos a encontrar a lo largo de esa historia personajes no solamente ingleses, españoles, que van a hacer apuestas importantes
por esta modernización tecnológica que al fin y al cabo si tú trabajas en innovación tecnológica, estás buscando tu propio beneficio, más beneficio en tu negocio vas a tener, ¿no? ¿Hacia dónde va a orientar el capital extranjero su inversión? La va a dirigir hacia 4 ejes diferentes: la minería, la industria afines, en las comunicaciones y en las fuentes de energía. En todas ellas van a aportar dinero. En este caso, en la minería, con la energía de vapor ya lo hemos visto, los laderos mecánicos que hemos puesto y la determinación de pozos. Pero en la industria afines van a hacer fundiciones extraordinarias como la que hemos dicho, no solamente la de la cruz, la de la tortilla o la de la fortuna, y algunas otras que se hicieron en el camino. Es necesario establecer comunicaciones, el ferrocarril y el tranvía, cable aéreo y la fuente de energía. Son elementos que son necesarios para que todo esto empiece a marchar y tenga ese auge en el siglo XIX. Todo va a ser importante en ese siglo XIX. Como lavadero, el planteamiento era sencillo. Si a partir de 25 o 30 metros cúbicos de lavado diario, ya no era rentable mover la máquina como tenemos aquí de la criba cartagenera. Aquí tenéis a los individuos que, subidos en estos pinetes, movían a brazo, abajo y arriba, esta palanca, para que en un lecho de agua se fuera decantando. La parte de mineral se va abajo y lo que menos pesa se queda arriba, ¿no? O en este caso, darle vueltecitas a los rumbos, ¿no? Esto fue una inversión necesaria y empiezan a aparecer lavaderos ya totalmente mecánicos, ¿no? La fundición de la cruz va a ser un ejemplo modélico de trabajo ya de Gaspar de Remisa en 1830 y que incluso va a tener unas instalaciones como es la chimenea de la cruz, que llega a ser la construcción más alta de Andalucía, que llega a tener los 100 metros de altura y que actualmente tiene 57. Y hacen algo también muy curioso que lo he puesto aquí. Ellos pierden la torre de Perdigones, que ahora veremos, se le destruye y lo que hacen es un pozo. Hacen un pozo para poder producir, en este caso, perdigones, vencer la diferencia de altura y llevarla al pozo. Otro ejemplo significativo va a ser la fundición de la tortilla, que desde el año 2012 forma parte de bien de interés cultural y que está en la lista roja del patrimonio. Pero así de sencillo, porque la hemos abandonado. El 14 de abril se va a inaugurar esta fundición y es la fundición modélica de la zona. Va a pasar por distintas, no solamente los Owi, va a pasar por distintos personajes y en la última que lo va a tener va a ser Peñarroya, y Peñarroya, pues como hizo la mayoría de sus empresas, pues en algunas la cerraba muy rápido, esta la aguantó un poquito de tiempo, ¿no? Pero bueno, al final fue cuando se cierra en ese periodo suyo. En este caso, aquí he puesto también la chimenea la torre de Perdigones, cómo sería el funcionamiento específico. Se fundía arriba el mineral, se dejaba caer, se enfriaba y luego ya en ese proceso de enfriamiento las partículas iban a quedar, los perdigones se iban a hacer esféricos añadiendo el arsénico y ya después sería la clasificación, ¿no? Un ejemplo de ese esplendor de la metalurgia. No tiene palabras, las imágenes son suficientes. Una apuesta tecnológica de la que yo creo que no se ha hecho parangón en esta historia de la minería. Las comunicaciones va a ser el otro elemento diferenciador. Los ferrocarriles que van a llegar en el 86, 77, 79, en el 93 y en el 1899. El tranvía, que en este caso va a ser en el siglo XX. Y luego hay que vencer la diferencia que hay entre caminos que son vetustos, que cuesta mucho a las caballerías pasar por ellos y llevar el mineral, y hay la aportación, en este caso, de capital extranjero también para hacer esos cables aéreos que van a tener una longitud de 26.155 metros. Aquí se dice poco, en 26 kilómetros de cables aéreos, ¿no? Y luego las fuentes de energía. Esto es algo fundamental. Y todo esto empieza siempre con empresas mineras. El desarrollo industrial de esta comarca siempre ha empezado con empresas mineras. Minas de la Cruz, en 1896, en ese salto que he puesto ahí, que ahora está inundado, lo inunda el pantano de la Fernandina.
Sí, Fernandina se llama el que está aquí, que va para la Yedra, en Rúa. Está en el término de Rúa. Giribaile, perdón, Giribaile. Ahí en esa presa que se llama de Escudero, de 18 metros de altura, donde van a instalar la primera central que se hace eléctrica en la provincia de Jaén, con 7.000 voltios. Y van a seguir empresas también mineras, como va a ser la Linarense Electricidad, y en este caso se va a inaugurar el 21 en el Salto del Arquillo, en la estación de Linares Baeza, y que va a tener esos 1.300 caballos, ¿no? Y que va a durar su funcionamiento hasta el 60. Una lástima que ese edificio precioso no pueda ser recuperado y con una puesta en valor para explicar, en este caso, la tecnología de la electricidad, ¿no? Y las compañías, en este caso del Guindo, van a instalar sus centrales eléctricas, que tuvimos el otro día la oportunidad en la excursión que hicimos allí para poder visitarlas, ¿no? Bien, ¿qué producimos entonces en ese periodo rico de actividad minera? Aquí he puesto un gráfico que va en 1861 a 1880. Bueno, es un cuadro. 1881 a 1900, 1901 a 1920. Vamos a empezar ya en la crisis de la minería, 1921 a 1970. Importante que veamos la cantidad. En este caso, lo que está entre paréntesis indica los años donde va a producir el número de las toneladas que se producen. En este caso, en el 72 va a ser la mayor producción, 93.682 toneladas. Estamos hablando en una época en la que Linares, la aportación que hace Linares con lo que aporta España, desbanca, en este caso Inglaterra, de ser la cabecera mundial de productora del mundo, y es Linares, y en este caso España, la que lo recupera con la aportación de los minerales de Linares y de la Carolina, ¿no? Por ejemplo, en 1891, aquí tenemos tanto en mineral como en metal, ¿no? Estamos hablando de 122.682 toneladas. 144.000 en el 1901 a 1920, y cómo ahora, entre el 21 y 70, va a empezar a bajar la producción. Veis aquí, en el año 45 ya tenemos 19.000 toneladas. Era lo mínimo, lo máximo 114.000, pero tenemos... Bien, en el decenio de 1871-1880 se van a obtener entre Linares y la Carolina 777.313 toneladas de plomo. Si hacemos la comparativa de cómo estábamos nosotros a escala mundial, ahí la tenemos en el gráfico siguiente. El distrito de Linares, de Carolina, 113.722 toneladas. Mirad lo que hace Rusia, 41, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Muy poquito le ganamos la frontera. España está por encima de todo, pero estamos produciendo más que muchos países de esa zona, ¿no? Ese es el boom de la minería, esa es la importancia del siglo XIX, y que va a durar, como veréis luego, hasta la entrada del año 20. ¿Todo el mineral se ha fundido, extraído aquí en Linares? No. Y la prueba está en este gráfico. En este gráfico lo obtenido, lo fundido es lo morado, y lo obtenido es el azul. ¿Dónde ha ido todo ese mineral? Pues se lo llevaban. Al principio, en las fundiciones había que hacerla fuera, se la llevaban fuera. Y otras porque a la empresa le interesaba hacerlo. Ese es el caso de la Linares Land Mini, que se lo lleva a Córdoba. Tiene una fundición en Córdoba, pues se lo llevan a Córdoba. Y no tienen que montarse a hacer una infraestructura grande aquí. O la Asturiana de Minas, que va a vender sus minerales, no lo va a vender, sino que se lo lleva a Rentería y lo funden allí. Ahí tenemos San Telmo, ahí tenemos San Gabriel, tenemos la empresa que pertenecieron a esta. Es decir, que es una pérdida importante de ese mineral. Muchísimo también se llevó, en este caso, a otras poblaciones, y los carbonatos, por ejemplo, se llevaban a Cartagena, ¿no? Esto va a suponer que si hay muchas minas, hay mucho trabajo, necesitamos una población que llegue a la zona. Y es tan importante que en una década, en este caso, de 1846 a 1877, está bajo puesto con esa flechita roja, vamos a multiplicar por 6 la población.
Pero es que de 1860 a 1877, 17 años, pasamos de 12.300 habitantes a 36.000 habitantes. Es una locura. ¿Qué sería Linares en esa época? No quisiera yo ponerme en el pellejo de los ediles del ayuntamiento, ¿no? En ese momento se planifican viviendas obreras, barriadas, etcétera, etcétera. El potencial humano que nosotros vamos a tener en este distrito no es solamente de Linares, viene de muchos lugares, ¿no? Para poder trabajar en 1880, 19.547 en estas 4 provincias, Jaén, Almería, Murcia y Badajoz, Ciudad Real y Granada, pero esas 6, hay 19.000 trabajadores, pero 9.000 hay en el distrito. Es una barbaridad. La mayoría de esas personas son de Linares, como veis en el cuadro inferior, y las demás vienen desde Castilla, Murcia, las que más del resto de la provincia, de Almería, que había trabajado, vienen muchísimo. Y en el distrito no solamente van a trabajar hombres, trabajan también mujeres y trabajan también niños, ¿no? Ese es el otro cuadro. Bien, esto nos da a que empresas extranjeras que están en la zona tienen intereses y necesitan personal que atienda a sus compatriotas. Y en este caso aparecen los viceconsulados de Linares, que en esa relación hemos puesto ahí de los que estarían. Como sabíamos que iba a estar aquí Raúl Caro, ha entrado pero se ha salido. Raúl Caro hemos puesto a su bisabuelo, que era Enrique Acino, y ese sería el emblema del anagrama del viceconsulado alemán, ¿no? Hubo de Bélgica, en la calle El Tinte, de Francia, que estuvieron siempre en la Cruz, y en Gran Bretaña, en este caso, en la Plaza Alfonso XII, ¿no? Y en Italia, Ismael Sabuini, que era el dueño del Hotel Cervantes, del Hotel Cervantes. ¿Qué acontecimientos van a suceder en ese periodo importante en nuestra comarca? Aparte de una multitud de comercios, de profesiones liberales que se van a instalar en la zona, van a aparecer cosas importantísimas, como va a ser el título de la ciudad, la escuela de minas, que va a salir del 71 al 74, la primera escuela de minas, que luego será en el 92 cuando se haga oficialmente, pero primero hubo una escuela municipal de minas debido a la libertad de enseñanza que trajo el sexenio revolucionario, ¿no? Juzgado, instituto de segunda enseñanza, cajas de ahorro, fábricas de gas. Bueno, no voy a hacer una relación completa, no voy a leer lo que pone aquí. Fue realmente interesante, importante lo que se hace en esa zona. Y no solamente eso, sino que Isaac Peral le dicen que venga a Linares. Isaac Peral viene el 28 de julio de 1890, y luego después el compromiso es que tiene que electrificar la Linares, y el proyecto de electrificación de Linares está hecho por Isaac Peral, esa es su firma, y ese es el plano del proyecto de electrificación que se hizo aquí en Linares. Ten en cuenta que Linares por esa época tenía un superávit de 500.000 pesetas en el ayuntamiento. Y eso, como decían aquí, que no tenían ya suelo, es verdad, se había perdido el terreno del común. ¿Cómo vamos de hora? Vale. Bien. Vale. Entonces, si he ido rápido para que no diera tiempo. Vale. Siglo XX. ¿Qué sucede a partir de este siglo? Principalmente lo vais a ver ahí en esa imagen que he puesto. Fijaros cómo las partes de superficie están todas rayadas de amarillo, ¿no? Mucho amarillo, ahí hay explotación minera. Conforme vamos descendiendo, esas bolsas van descendiendo. Aquí ya casi no queda. Por este lado no hay, el árbol no se metaliza. Con profundidad, en los principios del siglo XX empieza en la minería a tener una pérdida, un agotamiento de los filones. Y claro, si yo pierdo dinero, en ese momento no invierto. Y si no se invierte, no hay innovación tecnológica, y aquello es una pescadilla que se come en la cola. En las minas se le llamaba
entrar en el embudo. Si tú no haces labores de preparación para poder explotar, pues llega un momento, te vas comiendo la reserva y llega un momento que ya no puedes. Has entrado en el embudo y aunque quieras, no sales, ¿no? Pues eso va a suceder en esta zona. En este caso, hay empresas que cierran y transmiten, en este caso, o venden su empresa a otra. Hemos puesto el ejemplo de la compañía de los Taylor. La compañía de los Taylor va a cerrar su empresa a Alamillo en el 10, La Fortuna en el 14 y la que más va a aguantar va a ser lo que es Pozo Ancho, que sería hasta el año 17. Cuando los ingleses abandonan esta zona, se la venden a la familia Fernández Arroyo. Fernández Arroyo se había casado con una hija de Faustino Caro, que Faustino Caro fue un empresario importantísimo en Linares y que ya era súper rico, tanto que en una nota de prensa cuando muere en Málaga dice: ha muerto el multimillonario Faustino Caro, ¿no? Bueno, pues una de sus hijas se casa efectivamente con Fernando Arroyo y va a ser los propietarios de esa mina que hemos conocido y que luego ellos la trabajaron, ¿no? La trabajaron. Cuando en el siglo XX, en esos primeros años del siglo XX va a empezar la decadencia o el agotamiento de los filones, ese declive lo aprovecha en este caso la zona de la Carolina y hay muchas minas empiezan a funcionar allí que no estaban funcionando. ¿Por qué? Primero, porque si aquí no hay, estas compañías se trasladan también a otros sitios. Y como se avecina una crisis que vamos a ver ahora a continuación, lo que hacen es buscar y localizar zonas, en este caso, que eran más vírgenes. Es el caso de la Carolina, ¿no? En este plano lo he puesto aquí porque el otro día fuimos de excursión precisamente a esta mina. Estuvimos deambulando por estas minas en el Millón de Pasos. La compañía minera metalúrgica de Los Guindos va a ser una de esas empresas en las que se va a trabajar. Los ingleses de aquí abren un nuevo Centenillo, la Sociedad Minera de Los Guindos, Castilla-La Vieja y Jaén, distintas empresas que se van a poner. Y compañías linarenses lo que van a hacer es también irse a esa zona. Por ejemplo, La Cruz va a explotar Araceli, San Agustín, es decir, distintas minas se van por ahí, tienen que buscarse la vida. Y Peñarroya, lógicamente, ¿no? Fijaros que a partir de 1909, que la crisis va a venir después, en la Carolina ya produce los 2/3 del total de la producción de este distrito. Es decir, esa es la diferencia, el empuje que va a aportar la Carolina en estos momentos. La crisis que se va a iniciar en el año 29, lógicamente va a tener su repercusión en nuestra zona e incluso en el año 34 la cotización del mineral es tan baja que era de 12 libras. Era prácticamente la mitad, ¿no?, de lo que se estaba haciendo en el año 29, ¿no? Es decir, que aunque se había hecho el consorcio del plomo, esto que hay aquí del consorcio del plomo, que alguna gente ha preguntado alguna vez, es una asociación de empresas mineras que constituyen en España para ayudar, en este caso, a las empresas que están también funcionando a establecer los precios para que no haya una diferencia en el mercado y puedan salir adelante, y ayudaban. A pesar de la ayuda, la empresa, esto no es posible. Mirad lo que dice el ingeniero en el año 34. La minería de este distrito atraviesa una gran crisis. La del plomo, porque el precio de este metal no compensa el enorme gasto de producción a pesar del auxilio del comercio, del consorcio del plomo. 27 empresas productivas hay en ese momento. Y algunas pequeñas, como hemos puesto aquí, de sacagéneros. Sacagéneros son minas que se abandonan y entra un minero a hacer la rebusca de mineral. En Linares solamente trabajan Arrayanes, el Grupo Venus y San Miguel, que son esas minas puestas ahí. En la Carolina, el Guindo, el Grupo de Castilla-La Rosa y, en este caso, el Grupo del Centenillo, que estaba en manos de los ingleses. En el año 49 quedan 15 minas. Sí, estamos hablando ya de una crisis que va a ir siempre eliminando minas.
Fijaros, y dos fundiciones. En el año 49, han puesto aquí en el 45, entre el 45 y el 57, aquí, es la mínima producción, 57, estamos hablando de no llega a 19.000 toneladas, ¿no? En el distrito, cuando habíamos visto todo lo que tenemos atrás. Empezamos ya a tener esa caída continua, goteo a goteo, pero que prácticamente va a sucumbir con la minería. Entre el 63 y el 71 van a perderse estas empresas. En este caso, Mina del Centenillo, el 63, la Compañía de los Guindos. La Compañía de los Guindos va a tener dos vidas. Una en el 63 y otra que va a durar hasta el 86. La Tortilla en el 67, Arrayanes en el 71. Habían pasado 233 años de actividad minera y ellos sucumben. Y claro, obedece también a los precios que en ese momento el mineral va teniendo. Hay una crisis en el año 73, fijaros, en el año 65, 245.000 pesetas, y en el año 71 estamos en 164.771. Eso puede parecer muy poco, pero para empresas que están, una empresa está para ganar dinero, no les va a ser rentable, ¿no? ¿Tenía que haber cerrado Arrayanes? Posiblemente no. Era el Estado. Podía haber mantenido y haberse dedicado a investigar, como otras empresas que tampoco lo hicieron, ¿no? Y van a continuar en esta etapa. Estas son las que desaparecen, perdón, las que van a continuar. El Centenillo, en este caso Peñarroya va a desaparecer, y los Guindos, estos son los que desaparecen. Y las minas, he puesto aquí, Grupo Cobo, en este caso el cobre, San Juan Esmeralda. San Juan de Esmeralda, en esa época, la tiene la empresa nacional de Adaro, que se ha instalado en Linares en 1949. En 1949. Algo que no se puede entender de esa empresa es que era una empresa de investigación minera que acabó siendo una empresa de explotación minera y en vez de investigar, cierra cuando la crisis es más acusante. No, si tú eres el Estado, si tú lo que tienes que hacer es preparar actividad, minas, para que otros puedan beneficiarse. Pero bueno, eso no fue su objetivo, ¿no? Seguirían los últimos. Y en este caso hemos puesto aquí esta fotillo, que es una mina preciosa, encantadora, que es la mina de La Caprichosa. La Caprichosa es una mina que hay al lado de Montizón, en Aldehermosa. Es una mina encantadora, preciosa. A ver si organizamos una excursión con la UNED para que podamos verla, ¿no? Bien, estamos ya en el año 79. En ese momento del 79, que es un año crítico para la minería, puesto que vamos a empezar un declive, en este caso muy rápido, económico. Vamos a pasar de 221.000 pesetas la tonelada, en este caso al año 86, a 71.000. A 71.000. Eso muy poca gente lo puede aguantar, ¿no? No puede aguantarlo, ¿no? Tanto es así que en ese periodo van a dar esas empresas que voy a comentar ahora, pero sí he puesto aquí lo del importante filón de plomo. Cuando esa crisis empieza, o ese precio está tan alto, Adaro descubre un gran filón en la falla prácticamente en la falla de la fosa de Bailén, que llega a tener hasta 80 centímetros de plomo. Eso dice ahí el texto. Es verdad, tenía mucho plomo, yo lo vi. Pero bueno, también es verdad, esa empresa hacemos lo mismo. Si tenía que haber continuado su investigación, como luego cerró un año después, no pudimos saber nunca lo que pasará. Ojalá luego en la rueda de prensa que venga a continuación nos den perspectiva de que eso se pueda investigar en un futuro cercano. Mira, en el 82 va a cerrar el Arenal Blanco, Los Guindos en el 82, el lavadero de Míter también en el 83. Fijaros que en el 83 el precio ha bajado de las 221.000 pesetas a 102.000. Menos de la mitad, más de la mitad ha bajado. Claro, eso es insostenible, eso no pueden sostenerlo, ¿no? Y en este caso, en el año 86, que es el peor año de los que tenemos, desaparece Adaro, incomprensiblemente como he dicho, y la Fundición de la Cruz. Fundición de la Cruz no quería desaparecer.
fundición de la Cruz es que la obligaron a desaparecer. Sobraba una fundición en Europa y la que le tocó fue a Linares. Después se quedó en Cartagena, pero luego vendrían los de Cartagena, ¿no? Han desaparecido todos y se queda Minas de la Cruz. Y estos son, bueno, antes de que desaparezcan todos, hay un último intento de supervivencia, que por eso es que lo he llamado aquí. En el 83, Adaro y la Cruz hacen algo muy de sentido común. Dicen, si tenemos plantillas numerosas, tenemos 2 lavaderos, tenemos pozos que entraban a las minas que con uno solo no hace falta que tengamos 3 funcionando, ¿eh? Entonces se plantea una reestructuración técnica, en este caso un proyecto de las minas de plomo de Linares. El objeto era unificar instalaciones, plantillas y ser una sola empresa. El proyecto era 1.015 millones de pesetas y una segunda opción que se dio con rebaja de 875 millones. Pero no se aceptó. No llegó a cumplirse, no lo aceptaron las autoridades. Esa era la última oportunidad que se perdió de que la minería hubiese mantenido, ¿no? La Cruz, ya estando ella sola, y hace proyectos, pero también conjunto cuando estaban Adaro. Entre 1980 y 1990, que es el año de su cierre en el 91, va a acometer importantes actividades en la Cruz. Una traviesa de matacabras de 960, casi 1.000 metros, las chimeneas de descarga que se hicieron, 2 chimeneas de descarga material. Se va a profundizar el Pozo San Luis de Cerro Hueco, una traviesa a Democracia, que es donde empezaron los sondeos la empresa de investigación que está actualmente. Se hicieron sondeos también al este del Filón. Y se hizo un proyecto importantísimo que tampoco dejaron la administración cumplirlo, que fue el proyecto de labores de investigación a niveles inferiores para ver la mina cómo podía mantenerse. Este sería una imagen del proyecto de Cerro Hueco. Pozo Cerro Hueco era un pozo abandonado en 1907 y cuando se avanzaba por la mina, en este sentido, había una falla que impedía el paso del mineral, impedía el paso. Llegamos aquí y el árbol, aquí era todo estéril y empezó a haber un poquito de mineralización. Atravesamos la falla y siguió habiendo mineralización. Eso propició este proyecto de profundización del pozo. Tanto es que en esa zona se llegó a encontrar un filón que tenía 2 metros de plomo, 2 días de plomo, es el de plomo metal, es decir, no era de anchura de filón, si tú de plomo se llama reducido, ¿no? En potencia reducida, 2 días de plomo. Yo nunca he visto nada igual, ¿no? Ese proyecto se acometió, los sondeos también, y aquí fue la lástima que no se pudiera hacer. En este proyecto se presentó un contrapozo y en este caso la autoridad dijo que no, que contrapozo no, que se hicieran unas rampas que si se hacían sobre filón pagaban la investigación y podrían situarse en los niveles de investigación. Fijaros dónde se había quedado el pozo, el cobre, para pozos inferiores. Desafortunadamente no se pudo hacer, ¿no? En el periodo de 1980 y 1990, en la Cruz se invirtieron 1.500 millones de pesetas. Algunos fueron, como el de Cerro Hueco, pongo aquí, al amparo de la Administración, con 458 millones. No penséis que la Cruz no recibió subvenciones, dio muchísimas subvenciones. Algunas la aprovechó bien y otras la aprovechó peor, ¿no? Lo que sí es cierto que se invirtieron mucho dinero. Pero aquí está la clave de por qué una mina tiene que desaparecer. 1979. La producción de toneladas de mineral son 7.136. Si lo multiplicamos por el valor monetario de una tonelada, 229.000 pesetas, nos dan 1.581 millones de pesetas, que era lo que le entraba a la empresa para funcionar y cubrir sus gastos y en este caso también tener su beneficio. En el 86 había bajado a 71.000. Fijaros que en vez de 7.000 toneladas se producen 12.000 toneladas. ¿Qué sucede en ese momento? Las zonas ricas de la mina hay que ir a por ellas. Las zonas pequeñas se abandonan. En el proyecto que os he dicho antes de investigación, se había propuesto que distintos
por debajo de 6 centímetros se dejaba de explotar. A partir de 6 centímetros se explotaba, lo que tuviera menos se quedaba. Ahora vendría muy bien si eso se explotara, porque todo eso que queda ahí sería factible. Fijaros que en el 86 ya bajamos de 1.500 millones a 907 millones. Y en este caso, en el 90, que con 10.000 toneladas vamos a obtener 624 millones. Lógicamente, el beneficio lo tenéis, los gastos de explotación los tenéis abajo. En 1990, el coste de tratamiento era 6.659 pesetas y teníamos unos gastos de 736 millones. Contra 624 millones, pues no era muy rentable la explotación minera. Con lo cual, lo que os he dicho, los rendimientos de la mina hubo que aumentarlos, los rendimientos de PB hubo que aumentarlos en sacrificio del futuro. Entre los años 67 y 89, ya con esto voy a terminar, se obtuvieron en el cobre 2.048.000 toneladas. 105.000 toneladas, 157.000 toneladas de PB, con un rendimiento, en este caso, del 7,6%. Aquello no era posible vivir y la empresa de la Cruz, después en este caso, se había segregado en 1974 y después de 156 años tuvo que cerrar en el año 1991. La última mina, estas imágenes las tomé yo antes, el día que paralizaron el lavadero. El jefe del lavadero, yo ya estaba en la universidad, me llamó Manolo Martínez Cortijo y me dijo: Pepe, vamos a parar el lavadero. Sé que te gustan los recuerdos de minería y trabajas en ese tema. Y entonces, estas fueron las últimas imágenes que se tomaron de funcionamiento. Si os fijáis, el color de la tierra, esta tierra normalmente es marroncita. Lo que sale no tiene plomo. El color es gris total. Era plomo entero. Estaban echando ya el plomo, no interesaba reconocerlo, ¿no? El 1 de marzo había presentado, del 91, había presentado la Cruz la propuesta del expediente de cierre y a partir de entonces sería un calvario para la mayoría de los mineros de la zona. Durante los meses de marzo, abril y mayo, pues se les tachó de vándalos porque rompían el Banco Central de Linares, se fueron a León, se manifestaban en Madrid, en Sevilla. Claro, estaban buscando que la indemnización fuera la más apropiada, ¿no? Y en este caso estaban buscando su puesto de trabajo, pero ya no interesaba. Minas de la Cruz lo que había hecho en ese momento era vender la empresa a otra sociedad y ya no tenía nada que ver el Banco Central con esa sociedad que luego fue la liquidadora, ¿no? Y contra ellos tuvieron que luchar estos personajes. Bueno, eso es lo que he puesto ahí. En el mes de abril, me parece que fue el 21 de abril, era miércoles santo, y se hizo un Vía Crucis en Linares, no sé si lo recordáis, que es en los mineros, tuvo una polémica con la Iglesia, porque claro, decían que el único Vía Crucis que había en Linares era el Vía Crucis de la Semana Santa, lógico, pero los mineros hicieron un Vía Crucis desde el Paseo de Linarejo hasta la estatua del minero al fondo de la avenida, ¿no? Y, lógicamente, no se rezaba nada, simplemente era una manifestación con pública. Yo fui a comprar las velas, me pidieron ellos, yo ya no estaba en la empresa, me había ido unos meses antes, y me pidieron que yo le buscara velas. Y entonces yo fui a Los Bellidos a Andújar y compré las cajas de velas que se llevaron. Eso que hay ahí puesto es la vela que yo porté ese día en aquella manifestación, que la he conservado. La he conservado en mi casa, la tenemos en el colectivo como símbolo de algo que ya no volvería nunca más, que en este caso sería la mina. Esta charla es un homenaje a toda esta gente. Muchas gracias.